caso es el de Thelma Fardín, la actriz, que acompañada por el colectivo Actrices Argentinas hizo esta denuncia pública contra Juan D'Artés, que cuando tenía 45 años, hace 9 años, según Thelma Fardín, la violó. Ella tenía 16 años. Estamos con un psiquiatra y psicoanalista experto en la violencia que sufren niños y adolescentes, los traumas y la psicoterapia necesaria para ayudar a superar este tema. Juan Tesone. Juan es un psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad París 12 y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Una figura de enorme autoridad en ese campo. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a ustedes. Juan, una vez conocido el testimonio de Thelma, las redes sociales que se inquietan y se indignan, se inquietaban por la idea de, con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tardó tanto? Si es verdad, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué una víctima de violación, en este caso una menor de edad, tarda tanto en finalmente contar su historia? Sí, esto en realidad es muy frecuente porque en el momento, digamos, de la violación, la persona queda lo que se llama freezing, ¿no? Como congelada, sin capacidad de reacción ante una situación inesperada y que no puede elaborar en ese momento. Y generalmente, luego del acontecimiento, tiene sentimiento de vergüenza, de humillación, a veces incluso de culpa, y queda como paralizada en su capacidad de hablar. Y esto queda como enquistado en el inconsciente del psiquismo, digamos, de la persona que ha padecido esta situación. Y recién después, a veces de muchos años, yo he tenido pacientes que al cabo de 20 años logran poder ponerle palabras a lo vivido y sobre todo vivenciar lo que vivieron, ¿no? ¿En qué sentido vivenciar? Claro, porque el afecto de lo que se vivió, la emoción de lo que se vivió quedó congelado. Y queda como un recuerdo borroso, pero sin la intensidad emocional de lo que se vivió en aquel momento. Ah, entiendo. Entonces, cuando esto es posible, cuando simbólicamente la persona puede ponerle palabras y puede reunir la escena con el afecto, ahí puede revivenciar y resignificar lo que vivió. Cuando decís afecto, ¿qué es decir? La emoción que hubiera sido acorde con esa experiencia tan traumática. Exacto. Por ejemplo, lágrimas desconsoladas, angustia profunda. Exacto, porque se produce muchísimas veces una parálisis de la capacidad de reacción de la persona, claro, porque ante una situación totalmente inesperada. Claro. Entonces, ese afecto, esa emoción, ese sentimiento queda como escondido, como enquistado en el fondo de su inconsciente. Y recién, muchas veces, después de muchos años, cuando logra poner en contacto a través de las palabras, eventualmente de una terapia, recién puede revivenciar lo que no pudo vivenciar en aquel momento. Se da la oportunidad de descargarse de alguna manera, para decirlo de una manera muy sencilla. Descargarlo y poder elaborarlo también, ¿no? La palabra frecuente me interesó, es decir, ¿es frecuente que una víctima de esta gravedad de delito, de violencia sobre su cuerpo, tarde en contarlo? Eso hay que subrayarlo, digo, ¿no? Porque una de las dudas y de la falta de credibilidad para mucha gente de los testimonios es que este paso del tiempo. Sí, una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo interno de la persona, ¿no? Son cosas distintas. Es muy frecuente que la posibilidad de poder hablar de tipo de experiencias ocurra varios años después. Claro. Esto no es para nada infrecuente. Algunas de las situaciones que contaba Thelma, transcurridas después de la violación y ya cuando ella iba creciendo, hablaban de depresión, de estar todo el día en su casa con jogging, abandonada un poco físicamente. ¿Eso es una reacción acorde con el nivel de violencia a la que fue sometida? ¿O uno podría suponer que una víctima inclusive niega la posibilidad de dejarse estar? Es decir, la víctima puede reaccionar con una depresión o simplemente sigue su vida haciendo como que no sucedió nada. ¿Esas son dos maneras distintas posibles? En realidad la reacción es siempre singular, o sea, cada persona reacciona de acuerdo a su historia, de acuerdo a su estructura psíquica y de acuerdo a su personalidad, por lo cual es muy difícil saber cómo una persona va a reaccionar. El común denominador es que el acontecimiento que padeció tuvo un efecto disruptivo en su psiquismo. Después se verá cómo transita este efecto disruptivo en su psiquismo y puede generar
desde una variedad de sintomatología hasta una negación de que aquí no pasó nada. Claro. Y después, recién de mucho tiempo, puede reaccionar. Esto es singular, ¿no? Aunque una víctima se diga aquí no pasó nada y empiece a encarar su vida con una relativa normalidad, eso está en algún lugar de su psiquis, eso la está condicionando de alguna manera, aunque no se atreva a ver cómo. Eso, digamos, en la jerga psicoanalítica se llama una negación, Claro. digamos, de lo acontecido, ¿no? Y esto a veces tiene una potencia del efecto disruptivo del psiquismo, el negarlo. Pero, digamos, cada persona reacciona como puede, digamos, frente a un hecho que puede ser potencialmente traumático, ¿no? Juan, en tu clínica, en tu experiencia clínica en Francia, estuviste muy en contacto con niños y adolescentes que sufrieron distintos tipos de violencia, inclusive violencia sexual. ¿Qué tipo de reacciones podías encontrar vos en chicos y chicas de distintas edades? Sí, en Francia durante muchos años dirigí un centro Claro. de psicoterapias de chicos que habían padecido violencias físicas o sexuales. El común denominador es, por un lado, el silencio, la vergüenza, la culpa y a veces situaciones de autoagresión. Las tentativas de suicidio son muy frecuentes, ¿no? En las víctimas de abuso sexual, menores. Sí, Ajá. sí, porque sienten una gran vergüenza de su cuerpo, un sentimiento de humillación, de Claro. vejación, y esto es aún más grave cuando es alguien de su entorno en quien confiaban, inclusive alguien de la familia, Claro. ¿no? Claro, además lo siguen viendo, porque es de su entorno, lo siguen viendo a lo largo de los años. Sí, Si no puede se lo ser. cuentan a nadie, digo. Claro, por eso en Francia y ahora acá en Argentina también existe la ley que permite, porque como cualquier delito, todos los delitos al cabo de un tiempo prescriben, ¿no? Claro. En cambio, este tipo de delitos prescriben en el plazo, digamos, de cada delito, digamos, que se haya consumido, después de alcanzada la mayoría de edad, o sea, después que la persona tiene la capacidad de reaccionar a lo que vivió. Ahora bien, Thelma tiene hoy 26 años, no hubiera alcanzado ese plazo, es decir, una adolescente que a los 16, una menor de edad que a los 16 años es violada, puede hablar 10 años después. ¿Sería posible que la justicia, para empezar a hacer justicia en casos de instancia tan privada como estos, declare como la imprescriptibilidad de los delitos de violación o de violencia sexual Bueno, en eso menores? habría que verlo en la legislación. ¿Sí? Pero ¿tendría psicológicamente y psíquicamente, tendría algún sentido? Desde mi punto de vista tiene un sustento, sí. Tiene un sustento, digamos, uno lo puede... Obviamente no es el Estado como en los crímenes de lesa humanidad, ¿no? No, claro. Es instancia privada, como bien decías. Pero de todas maneras la imprescriptibilidad me parecería una buena iniciativa. Hay otro tema que es, hablamos, por supuesto, el feminismo nos ha permitido pensar cuestiones y ha sacado a la luz cuestiones que no estaban presentes en la conversación pública, pero la verdad que la violencia sexual también se da contra niños, ¿no? Tenemos el caso de clubes de fútbol donde se descubrió esto. ¿Es peor la herida psicológica cuando es un varón el abusado o el violado por un adulto? No, Digo, porque rompe otros tabúes sociales. Esto no depende del género, depende de la injuria psíquica que ha sufrido el niño o la niña, no depende del género. Bien. ¿Y hay alguna relación entre el nivel de esa herida, según la edad? Niños y adolescentes están mucho más lastimados en su intimidad que una mujer adulta o un hombre adulto que pueda sufrir este maltrato. Esto es muy singular, esto es persona por persona, depende. Por ejemplo, en el caso de los niños, una cosa es cuando ha habido una situación de abuso puntual de alguien que no conocían, cuando ha habido un caso de incesto que se prolongó durante años. Claro. El efecto deleterio sobre el psiquismo obviamente es mucho más grave, Claro, cuanto más tiempo se ha prolongado, ¿no? Y cuando es un momento constitutivo de la persona también, digamos, un adulto, cuando se trata de un momento constitutivo de la persona y la personalidad, digo, un adulto está más armado, puede sufrir un hecho de violencia de este tipo, pero está más armado. Sin duda. Digamos, la sexualidad infantil existe. El problema es que la sexualidad del adulto, cuando, digamos, se interpone en la sexualidad del niño,
de alguna manera inocula su propia cartografía libidinal. Claro. Y de esta manera lastima y orienta la sexualidad del niño. Claro. ¿No? Entonces el efecto, como bien sugerís, cuando se está formando la personalidad, esto tiene un efecto nocivo mucho mayor, ¿no? ¿Eso puede llevar a imposibilidad de disfrutar del encuentro sexual en la adultez? ¿En qué se trata? Esta idea, a ver, sí, eso puede suceder. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, todo depende cómo después la persona puede elaborar esta experiencia. Y en algunos casos puede desarrollar una vida sexual normal, digamos, en la medida de lo que uno pueda llamar normal. Sí, sí. Y en otros casos queda un traumatismo grave que lo dificulta para poder disfrutar de un encuentro sexual con otra persona, ¿no? Una de las nociones que se divulgan es que aquel menor de edad, niño que fue abusado en su infancia, muchas veces se convierte, y me dirá si la estadística lo confirma, en abusador de grande. ¿Esto es así? Eso es cierto, no es algo inexorable, pero estadísticamente se ha demostrado que hay, digamos, lo que se padeció pasivamente se transforma en el psiquismo y se lo actúa activamente. Claro. Por eso es importante, no solamente, digamos, cuando un niño o una niña padece algún tipo, digamos, de abuso o de violencia sexual, obviamente lo primero es que esto se interrumpa, ¿no? Protegerlo. Sí, sí, sí. Pero después que pueda hacer un trabajo psicoterapéutico para poder elaborarlo. Claro, para sobre eso construir alguna opción de persona digna, digamos. Hay dos procesos, uno de desconstrucción de la inoculación de la cartografía libidinal del abusador, y después la construcción, digamos, de su propia sexualidad, ¿no? Claro, claro. Está esta idea de que toda mujer que sufre acoso, abuso, bueno, y por supuesto una violación ya de una gravedad incuestionable, es una víctima del patriarcado, y hay quienes cuestionan con el concepto de victimización ese posicionamiento. ¿Cómo se piensa psicoanalíticamente desde la psiquiatría el impacto de esto en una víctima en términos concretos y cómo identificarse o no con ese lugar de víctima? Bueno, por ejemplo, un colega, Moti Ben-Yakar, que ha escrito mucho sobre esto, él hace una diferencia entre la persona damnificada y la víctima, ¿no? O sea, una cosa es una persona que quedó damnificada por un hecho, digamos, disruptivo, y otra situación es quedarse instalado en el lugar de víctima, que es mucho más complejo, porque el riesgo sería identificarse con el sufrimiento padecido. Claro. Un ejemplo, cuando yo trabajaba como director de ese centro en París, me vino a ver una señora, la madre de una chica que estábamos siguiendo en terapia, que había sido incestada durante su adolescencia. Y cuando llega a la entrevista, se presenta, yo le doy la mano, y ella me presento con mi nombre, y ella se presenta, yo soy la mujer incestada, ¿no? Como que el incesto había pasado a ser su identidad. Claro. ¿No? Entonces, ese es el riesgo de ubicarse en lugar de víctima. Claro. Lo cual no quiere decir que no haya sido damnificada. Sí, ¿no? Hay una leve pero gran diferencia. La victimización, el ubicarse en el lugar de víctima le da un poder enorme al victimario, ¿no? No solamente le da un poder, sino que la coloca en identificarse con el daño padecido. Claro. Digamos, si se identifica con el daño padecido, se ve alterada su propia subjetividad. Claro. ¿no? O sea, deja de ser la persona para ser la víctima de un hecho traumático. Esta lectura de una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres y las mujeres muchas veces son víctimas de esa sociedad, ¿es una lectura que te resulta suficiente en relación a lo que está pasando con los géneros y la relación entre los géneros hoy? Creo que tiene una gran parte de verdad en la sociedad en que vivimos. Hay una sociedad patriarcal que es bastante neta, bastante clara, y esto es más fuerte aún en otras culturas, ¿no? Creo que en el fondo uno podría decir que hay abuso de poder. ¿Quién ejerce el poder? Después se verá, ¿no? Lo que pasa es que en la sociedad actual, en general, los lugares de poder están ejercidos por hombres. Pero si una mujer estuviese en un lugar de poder, podría ser abusadora eventualmente. O sea, claro. no es el género lo que lo define, sino la época y la cultura que definen quién ocupa ese lugar de poder.
Juan, uno de los temas que ha saltado en los últimos meses, sobre todo el año pasado, con la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires y una denuncia de abuso de un adolescente a otra, es cómo se da esto entre chicos, chicas y chicos de 14, 15, 16, 17 años, que están compartiendo un espacio escolar, que están creciendo, aprendiendo a relacionarse con el sexo opuesto, y empiezan a las chicas a sentir que esos varones de alguna manera o las acosan y en algún caso muy particular las abusan y se dan los escraches contra los varones. ¿Cómo manejar esa situación hoy con estas conversaciones en la adolescencia? ¿Cómo escuchar a las chicas y cómo escuchar a los varones? Bueno, me parece que son temas que deberían ser tratados en las escuelas primarias. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa de prevención de las violencias sexuales contra los chicos en la ciudad de Tucumán, con un programa que se hizo en todas las escuelas primarias municipales de la ciudad de Tucumán, en el cual con videos, con material gráfico, se le va informando, explicando y haciéndole tomar conciencia al niño que su cuerpo le pertenece y que nadie puede hacer uso y abuso de su cuerpo. Bien. Este trabajo, digamos, de prevención y de información me parece que debería ser hecho por políticas públicas desde la escuela primaria. Desde la escuela primaria, no solo en relación a los adultos que pueden intentar violentar sus cuerpos, sino a la relación entre pares. Cualquiera. O sea, una cosa es, digamos, no hay que demonizar tampoco la sexualidad, en el sentido claro, que... ese es un riesgo, ¿no? Ese es un riesgo. Digo, en la adolescencia, ¿no? Por supuesto, en los niños... Una cosa son los juegos sexuales entre niños claro. o entre púberes, que, bueno, forma parte, digamos, de la curiosidad y la exploración del propio cuerpo, y otra cosa cuando esto se hace con violencia. Esto claro. es distinto, esto tiene otra cualidad, ¿no? Pero sí, una de las escenas que es muy narrada en las denuncias que las chicas hacen es, bueno, estábamos compartiendo una rancheada en la casa de alguien y nos quedamos dormidos y él me tocó y yo no quería. Es decir, esas situaciones tan confusas, ¿no?, de los adolescentes donde los adultos no estamos presentes, ¿cómo se administran hoy? Porque está generando enormes dificultades en las escuelas secundarias. Bueno, yo creo que sin que haya una sí. violencia, digamos, sin que sean casos de abuso o de violación, sino de acoso más bien. Digamos que a veces los límites son difíciles de establecer, pero digamos, desde el momento que alguien pretende apropiarse del cuerpo o de una parte del cuerpo del otro, esto es un abuso. Y en sí mismo, si no se hizo con violencia física, hay una violencia psíquica, ¿no? Por lo tanto, quizá en las escuelas habría que hacer grupos y trabajar sobre este tema. ¿Esta idea de deconstruir a los varones es una idea aceptable para un experto como vos? A los varones adolescentes, ¿no? De deconstruir a los varones adolescentes. ¿Vos decís de deconstruir el machismo de los varones? Sí, de los varones adolescentes. Sí, creo que habría que trabajar con las familias y con el grupo, no solamente de varones, hacer un grupo mixto y trabajarlo sobre este tema, porque... me parece que una cosa interesante de lo que viene ocurriendo últimamente respecto a las denuncias, más allá de los casos particulares, es que se pueda salir del tabú del silencio, ¿no? O sea, durante muchos años esto fue silenciado, ya sea porque no recibían las denuncias, porque no se escuchaba la veracidad del relato, o porque las pruebas que se pedían eran pruebas que iban más allá, digamos, de lo que en realidad pasa. Por ejemplo, en muchos países europeos y en Canadá también, en el caso de los niños, el relato del niño es muy importante. Claro. La hora de juego del niño es muy importante. En los tribunales de Argentina esto es más difícil. Muchos jueces o muchos fiscales piden pruebas anatómicas que no tienen mayor valor, por ejemplo. Claro. Cuando terminé medicina, yo fui residente del Hospital de Niños acá en Buenos Aires y hubo un trabajo muy interesante de niños que habían sido abusados, que habían sido confirmado el abuso y que no tenían ninguna secuela anatómica. O sea que me parece que es muy importante privilegiar otro tipo de valoración de pruebas, que puede ser el dibujo, que puede ser la hora de juego, que puede ser el relato, aún más cuando son relatos concordantes entre varios chicos, ¿no? Juan, ¿a un niño o a un adolescente o a una mujer que denuncia un abuso, un acoso y una violación, se le cree siempre? Pienso que no. Sería importante poder valorar, digamos, lo que está diciendo. Tampoco se puede... ¿En el caso de un niño también?
Hay situaciones, digamos, en general, digamos, de falso testimonio, muchas veces se da en las situaciones de divorcio, ¿no? Donde a un chico se le impone un discurso para perjudicar al otro genitor. Pero en general, cuando uno escucha a un niño, cuando uno le hace una hora de juego diagnóstica, cuando evalúa sus dibujos, puede llegar a saber, digamos, qué vivió. A veces no necesariamente con quién lo vivió, pero sí que vivió una experiencia disruptiva, ¿no? Y en el caso de un adolescente o de una mujer grande también se la escucha y hay un experto como vos puede evaluar la veracidad de ese relato, la consistencia de ese relato. Es muy difícil hablar aquí en términos de verdad. Uno puede hablar en términos de verosimilitud y eso depende de cómo la justicia valora las pruebas. Eso ya es otra escena, digamos, que la escena judicial, ¿no? Pero una paciente que se acerca a tu consultorio y plantea que fue víctima de un hecho como este, ¿cómo es tu posicionamiento como psicoanalista o psiquiatra? Mi posición es no decidir si es verdad o si es mentira, sino escuchar su discurso en la veracidad emocional de lo que me cuenta. Bien. Una de las cosas que ocurren, por ejemplo, con muchas chicas que han sido incestadas, es la descalificación perceptual. ¿Qué quiere decir eso? El padre genera el incesto y le dice: esto no es un incesto, esto es el amor que te tengo. Claro. Entonces es enloquecedor, ¿no? Es como si hoy que está lloviendo aquí en Buenos Aires, claro, vos me dijeras, no está lloviendo. Entonces estás descalificando lo que todo el mundo percibe, que está cayendo agua. Acá, digamos, tiene un impacto mucho mayor porque se trata del cuerpo, digamos, de una niña, y esto hace que la descalificación perceptual sea muy enloquecedora. Claro, claro. Por eso la posibilidad, digamos, que una persona, muchos años después de ocurrido el hecho, pueda denunciar, digamos, al abusador, es importante, no solo por el castigo que eventualmente pueda tener, digamos, el abusador, sino que también es muy importante para su propia sensibilidad de no estar loca. Claro, ¿no? Confirmar que eso pasó, que no es su culpa y que hay un responsable. Exacto. Bueno, muy interesante, Juan. Realmente nos permitís aclarar algunas cuestiones y seguir sumando matices, ¿no? a esta realidad tan dura a la que, la opinión pública está siendo testigo, ¿no? Bueno, yo te agradezco las preguntas que me hiciste porque me facilitaron mucho las respuestas. Bueno, muchas gracias. Seguimos ahora con más info, segunda edición. Después de la pausa, no se vayan. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina.